Ok, estamos en el tema de volúmenes de sólidos de revolución y ayer trabajamos con el método de disco y con el método de anillos o de arandela, ¿ok? Yo les explicaba ayer que lo que ustedes tienen que hacer es, ante la región que se pone a girar, ustedes se hacen una primera pregunta. Y la pregunta es, si fuera a calcular el área, ¿qué tipo de rectángulo yo utilizaría? ¿Vertical o utilizaría horizontal? Ustedes dibujan un rectangulito y ponen ese rectangulito a girar. Y observan qué figura forma ese rectángulo. La figura que forma el rectángulo te va a definir cuál es el método que tú tienes que aplicar, ¿ok? Te va a definir si vas a tener que usar disco, si vas a tener que usar arandela o si vas a tener que usar lo que vamos a ver hoy, método de capas o de corteza. Entonces vamos a estudiar este método. El método de capas o cortezas es otro método que se utiliza para calcular volúmenes de revolución y este método consiste en la división del sólido en capas que se obtienen cuando cada rectángulo representativo o cada rectángulo de aproximación, que le hemos dado esos dos nombres, es paralelo al eje de rotación y gira alrededor de ese eje. ¿Okay? Entonces, cuando él gira alrededor de ese eje, bien sea así o así, ¿qué está formando? Está formando, en este caso, una corteza. Vamos a entender esto con la animación. Fíjense en este dibujo. Fíjense que en esencia es lo mismo que vimos ayer, pero ¿qué está pasando en este dibujo? Que el eje de rotación y el rectángulo son paralelos, mientras que lo que veíamos ayer, el eje de rotación quedaba acá abajo, perpendicular al rectángulo, tocándolo en la base o separado de él. Cuando lo tocaba en la base se formaba un disco, mientras que si estaba separado se formaba una arandela. En este caso no, en este caso el eje de rotación y el rectángulo son paralelos. Observemos qué forma ese rectángulo. Miren lo que forma ese rectángulo cuando él da vueltas. Cuando él da vueltas, él está formando lo que nosotros llamamos una capa o corteza cilíndrica. ¿Ves? Una capa o corteza. Y la figura que todos nosotros conocemos, que mejor representa ese objeto, es esto. ¿Qué es esto? Un cilindro. Papel toalé. Un rollito de papel toalé. Esto es lo que mejor representa la capa o la corteza. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo pinté en el rollito un rectángulo y si ese rectángulo gira, él forma esto. Ahora, muchas veces me preguntan, profe, no entiendo la diferencia entre la capa y la arandela. Aquí está, para que veamos la diferencia. Voy a dejar un momento de compartir la cámara para de compartir la pantalla para mostrarles bien el objeto. Fíjense cuál es la diferencia. La diferencia es entre este objeto y este, ¿qué define el rectángulo para cada uno de ellos? Esto que yo tengo en mi mano negro es la tapa de la licuadora, ¿sí? Fíjense, si yo veo aquí, ese es el espesor del rectángulo, es lo que veíamos ayer, el espesor del rectángulo. Y si yo pudiera cortar la tapa, que no la voy a cortar porque se me echa a perder, si yo pudiera cortar la tapa, yo les mostraría de frente ese rectángulo. Y cuando él da vueltas, él genera esto con un hueco, ¿sí? Entonces, claro, aquí hay un radio mayor y un radio menor. El radio menor es lo que está generando ese hueco, ese vacío. El radio mayor, yo me paro en el punto más lejos del rectángulo con relación al eje de rotación, y el radio menor, yo me paro en el punto más cerca del rectángulo con relación al eje de rotación. En cambio, mira qué pasa en la corteza. Disculpe si la interrumpo, pero es que no puedo ver nada. Estoy tratando de arreglar, pero no puedo ver nada. Ay, ¿por qué? Si tengo la cámara encendida. Estoy entrando y saliendo y aún así no puedo ver nada. Solamente veo, no sé. Ajá, ahorita, sí, Ya. ahorita yo tengo mi cámara de video encendida y debes estar viendo mi cara. No, ni siquiera puedo ver su cara. Déjeme ver. Ok, ahora sí la puedo ver. Ok, sí, ok.
Entonces, claro, estaba explicando que esto es la arandela, lo que vimos ayer. La arandela, mira, esto es la tapa de la licuadora de mi casa. Si yo te muestro esto aquí, el grueso, el reborde que tiene la tapa de la licuadora, eso es el ancho del rectángulo. Y si yo pudiera cortarla, que no la voy a cortar porque se me echa a perder, lo que yo te mostraría de frente es el rectángulo que nosotros pintamos. Entonces, aquí se ve clarito. ¿Cuál sería el radio mayor? El radio mayor, te paras en la parte más lejos del rectángulo con respecto al eje de rotación, que el eje de rotación está entrando por aquí, ¿ok? El eje de rotación sería algo así, está entrando allí, ¿sí? Así. Y entonces te paras en el punto más lejos y buscas el eje de rotación, eso te va a dar el radio mayor, sería así, y el radio menor te paras en el punto más cerca del rectángulo con respecto al eje de rotación y hallas el radio menor, que sería lo que te define este hueco que tiene la arandela. Esto es la arandela, esto es la capa o la corteza. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Mira los detalles. Cuando se forma capa corteza, la altura del rectángulo, la altura, mira que yo pinté un rectangulito allí, te da la altura de ese cilindro, ¿sí? La altura del rectángulo te va a dar la altura de ese cilindro. Tú necesitas el espesor del rectángulo, te va a dar el espesor de la capa, aquí este gruesito, la capita de papel que queda allí. Pero además vamos a necesitar un radio y ese radio lo medimos desde este rectángulo, desde aquí hacia adentro, porque el eje de rotación está entrando aquí en el mero medio de ese cilindro. Entonces yo debo medir desde el rectángulo, paradita desde el rectángulo, llegar al eje de rotación, ¿ok? Entonces estos dos objetos, que son objetos concretos, que todos los tenemos en nuestra casa, nos permiten entender qué figura se está formando, ¿ok? Para los que no tenemos abstracción espacial, estas aplicaciones suelen costarnos. Yo cuando estudiaba sufría mucho con todo lo que era en 3 dimensiones porque yo imaginarme la cosa dando vueltas me cuesta mucho. Ahora no, ahora me cuesta menos porque lo he ido entrenando, eso se puede entrenar. Pero cuando yo estudiaba, yo tenía que apoyarme en objetos concretos para entender qué estaba pasando. Entonces ustedes aquí tienen 2 figuras que todos tienen en su casa que les puede ayudar a entender la diferencia entre una arandela y una corteza. ¿Ok? Entonces vamos a continuar viendo la animación. ¿Ok? Entonces, el detalle principal para entender esta aplicación es darnos cuenta que la posición del rectángulo con respecto al eje de rotación son paralelos, mientras que para que se forme disco o arandela, la posición del rectángulo con respecto al eje de rotación son perpendiculares. Eso es la clave, ¿ok? Entonces, nos apoyamos, como hemos hecho en otras aplicaciones, en una figura notable. ¿Cuál es la figura? La figura es esa capa que está allí, que tiene el hueco, un cilindro hueco, pues. ¿Qué hacemos para calcular el cilindro, el volumen de ese cilindro? Mira, lo cortamos por aquí, tac, y lo abrimos. Cuando lo cortamos y lo abrimos, él queda como un paralelepípedo o una caja. Entonces tenemos que entender cada uno de los elementos de esta figura en esta figura, ¿ok? Vamos de lo más fácil a lo más sencillo. Si yo estoy cortando por aquí, por donde está ese rectángulo, pues W claramente me va a dar el ancho de ese paralelepípedo. Si estoy cortando por donde está el rectángulo, pues la altura del rectángulo me va a dar la altura de ese paralelepípedo. Y cuando yo lo abro, porque si yo tengo esta figura, voy a intentar hacerla aquí. Si yo tengo esta figura, ¿verdad? Que es un cilindro, y yo la corto y la abro, observa que esto, que está acá, es la longitud de esa circunferencia, es la longitud de esta circunferencia que está aquí.
Por eso es que decimos que esta dimensión del paralelepípedo es 2pi por rho por el radio. 2pi por rho o 2pi por r, lo trabajamos indistintamente, ¿ok? Rho va a ser el radio de giro. Entonces ahí vemos cada uno de los elementos que definen a ese paralelepípedo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hallamos ese volumen? Pues largo por alto por ancho, ¿ok? Entonces sería W por H por 2pi por el radio, ¿ok? Que es una figura que todos conocemos. Ahora, como nosotros sabemos, esto lo podemos generalizar y el volumen de la capa va a ser 2pi por el radio de giro por el espesor del rectángulo por la altura del rectángulo. Esta es nuestra fórmula generalizada. Evidentemente, como la región plana corresponde a una curva y la curva no es una recta, ni es. Esa figura va a ser generada por cada rectangulito que yo pinte allí. No pierdan eso de vista. En una integral definida, agarramos la figura, la picamos en pedacitos y hallamos la fórmula que me permite determinar cada pedacito, ¿sí? Ya vimos en área de región plana, lo divido en rectángulos y lo que busco, la fórmula que utilizo es el área de un rectángulo. En longitud de arco, divido el arco en pedacitos chiquitos y la fórmula que utilizo es el teorema de Pitágoras para obtener la hipotenusa de cada pedacito. En área de superficie, lo que genero allí es la superficie de un cono truncado, pero eso a veces es tan chiquito que lo puedo pensar como la superficie de la mini circunferencia. Y en este lo que estamos es generando el volumen, bien sea de un disco, o bien sea de una arandela, o ahora de una capa. Entonces, claro, para cada rectángulo, como la altura cambia y el radio cambia, pues yo voy a tener un volumen diferente y en consecuencia tanto el radio como el espesor son funciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pues con la fórmula hallada, utilizamos esa fórmula para calcular el volumen de una región plana. Aquí se ve clarito. Dependiendo de donde yo pinte el rectángulo, si yo pinto mi rectángulo aquí, ¿verdad? Déjame ver si me deja dibujarlo, porque ayer no me lo dejaba con la animación. ¿Ves? Con esta animación no me deja dibujar. Déjame ver. Aquí. Ah, como que sí. Si yo pinto el rectángulo aquí, míralo. La altura allí es distinta a si yo lo pinto aquí. ¿Verdad? Ahí está, míralo. ¿Sí? Así yo la pinto aquí. Por eso es que la altura es una función. Pero el radio también es una función, porque ¿cómo voy a hallar el radio? Para hallar el radio, yo tengo que pararme en un punto cualquiera de ese rectángulo y buscar el eje de rotación. Esto va a ser el radio, ¿ves? Entonces, mira, este rectángulo está más cerca del eje de rotación, por lo tanto tiene un radio menor. Mientras que mira este rectángulo, está más lejos, tiene un radio mayor. Y este rectángulo, mírala aquí, el radio es mayor. Entonces es una función radio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque varía según la posición del rectángulo. Ahora fíjate, ¿el rectángulo en qué posición se encuentra? El rectángulo que yo he dibujado, ¿en qué posición se encuentra? ¿Vertical o es horizontal? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, el rectángulo que yo he dibujado, que dibujé 3, ¿en qué posición se encuentra? ¿Vertical o horizontal? Vertical. Vertical, ¿sí? Por lo tanto, la altura para ese rectángulo yo la voy a tener que calcular como la y de arriba menos la y de abajo. Pero el radio, ¿en qué posición se encuentra? ¿Horizontal o vertical? El radio se encuentra horizontal. Entonces yo voy a tener que hacer x de la derecha menos x de la izquierda. Fíjense que no importa dónde yo ubique el radio para cada rectángulo,
porque si me voy a concentrar en el primero, si yo me paro aquí y pinto allí el radio, o me paro aquí y pinto allí el radio, o me paro aquí y pinto aquí el radio, ¿cómo son todos esos radios? ¿Distintos o iguales? Iguales. 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 ¿Por qué? Porque todos, ¿cómo decirlo? Todos están llegando a la misma, al mismo rectángulo. Sigue siendo la misma distancia. ¿Cómo dijo? ¿Cómo? No te entendí, Luis. Dilo sin temor. Aquí estamos aprendiendo. Ah. Yo no voy a juzgar a No, nadie. yo dije que todos están llegando al mismo rectángulo y todos tienen como misma distancia. Ajá, pero fíjate qué pasa. Si yo pintara el rectángulo así, ay, ya va, que no me va a dejar lo que yo quiero hacer. Si yo pintara un rectángulo así, en esta forma, ¿cuál es entonces la característica fundamental por la cual no importa dónde yo pinte el radio? ¿Qué tienen en común? ¿O cómo están ellos ubicados en el plano? El eje de rotación y el rectángulo. ¿Cómo son uno con relación al otro? Son paralelos, como dijo usted. Son paralelos. Entonces, como son paralelos, pues la distancia que los separa, en este caso, para la variable x, no cambia, porque son paralelos, ¿ok? Entonces, por eso es indiferente donde yo pinte mi radio, porque como este señor es paralelo al eje de rotación, pues no importa qué punto yo tome para definir ese radio. ¿Qué es lo que debo entender? Que en esta figura, como el rectángulo es vertical, la altura va a ser la y de arriba menos la y de abajo, mientras que el radio va a ser la x de la derecha menos la x de la izquierda. ¿Ok? Entonces vamos a seguir viendo la animación. Pintamos un rectángulo de aproximación, él da vueltas, fíjense lo que forma cuando da vueltas. Yo todavía lo dibujo y estudio cálculo desde los 18 años. Y yo todavía pinto mi rectángulo y dibujo que está formando para que se me facilite. Y entonces, ¿qué observamos? Que dependiendo de la posición del rectángulo, pues tengo alturas distintas y radios distintos. Ahí se ve en la animación. Por eso decimos, para cada capa, el volumen viene dado por 2pi, W sub i, que es el espesor del rectángulo, H sub i, que es la altura de cada rectángulo, y Rho sub i, que es el radio de giro para cada rectángulo. En este dibujo específico, donde la región plana llega hasta el eje X, esa fórmula general la expresamos como 2pi por delta X por HX sub i por Rho X sub i. ¿Ok? Ahora, si yo quiero el volumen, yo tengo que meter allí infinitos rectángulos, hallar el volumen de cada rectangulito, sumar esos volúmenes y como estoy haciendo que el número de rectángulos tiende a infinito, tengo el volumen total. Entonces el volumen total, que es la fórmula que tenemos acá abajo, viene dada por 2pi por la integral de hasta b del radio de giro por la altura del rectángulo por el espesor. ¿Ok? Y ese sería el sólido. Una vez que ya uno lo genera, él se vería así. Fíjense que parece una tortera. ¿Ok? Pero que se me pone el control de zoom acá abajo y no logro leer. Pero en este ejemplo, ¿ok? W es diferencial de X, H
es la y de arriba menos la y de abajo. Como está cayendo sobre el eje X, la y de abajo vale 0, por eso es que la altura se convierte en f de X. Rho es este radio que está aquí. Como es horizontal, tengo que hacer la X de la derecha menos la X de la izquierda. Fíjense que aquí volvemos a expresar los puntos en función de la variable integración. Entonces un punto genérico sobre esa curva es X f de X. Necesito la abscisa, sería la X de la derecha, X, menos la X de la izquierda, que es esta, que es el eje de rotación, sería X menos K, por el espesor, allá el espesor lo habían dicho, la altura y el radio, que es X menos K. Y ahí tenemos la fórmula. Esta fórmula que está puesta acá abajo obedece a este dibujo. Pero cuidado, se pueden formar también capas si la posición del rectángulo es horizontal, porque al final se va a formar capas si el eje de rotación y el rectángulo son paralelos. Entonces perfectamente yo puedo tener un eje horizontal y una región que me permita pintar un rectángulo horizontal, y cuando lo pongo a girar igual se está generando una capa. ¿Ok? En este caso la fórmula se contextualizó a esa imagen. Entonces ahí está. El volumen sería 2pi por la integral de hasta b de x menos k por f de x por diferencial de x. Entonces, ¿qué hicimos? Como siempre, partimos de una fórmula conocida, en este caso el volumen de una capa, 2pi por el radio por el espesor por la altura. Luego aplicamos esa fórmula a un rectángulo representativo, ¿verdad? En nuestra región, que es esto, y vemos para ese rectángulo cómo son los elementos de esa fórmula. Y hablamos de un delta X porque en ese momento yo estoy concentrada en esta capa, pero cuando quiero el volumen completo, meto n rectángulos, hago la sumatoria de los volúmenes de cada rectángulo, que cada rectángulo genera, mejor dicho, y estudio ese límite para obtener el volumen total. Cuando yo combino sumatoria con límite, estamos en presencia de una integral definida. La integral definida me hace las dos operaciones. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a 2pi por la integral de hasta b de x menos k, que es el radio de giro, por la altura del rectángulo, que para ese dibujo que tenemos allí es f de x, por diferencial de x. ¿Ok? Entonces aquí está sintetizada la expresión. Ay, Dios. Ya va que esta animación, la navegación es un poco fastidiosa. Entonces allí está representada la síntesis. Partimos de una figura conocida, analizamos el comportamiento de esos elementos para un rectángulo y la suma cuando n tiende a infinito me da el volumen total. Entonces podemos usar el método de capas o cortezas cuando los rectángulos de aproximación o representativos son paralelos al eje de rotación. Aquí está la pista. Si el rectángulo es paralelo al eje de rotación, no importa si es vertical o es horizontal. ¿Cómo es él en comparación con el eje de rotación? Si es paralelo, se forman capas. Si es perpendicular, se van a formar arandelas o discos. ¿Cómo sé cuándo es arandela y cuándo es disco? Para que se forme discos, el eje de rotación tiene que ser una de las fronteras de la región. ¿Ok? Tiene que ser una cerca de esa región. Entonces, bueno, con esto ya nosotros estamos preparados para aplicarlo en la resolución de problemas. ¿Ok? Aquí tenemos las dos posiciones. Fíjense cuando está en horizontal el rectángulo, pero también el eje de rotación es horizontal, entonces igualito se forman capas. No hay diferencia. ¿Qué es lo que cambia? Que el radio de giro y la altura del rectángulo tienen que quedar en función de y. Para esta aplicación, el trabajo con el rectángulo, cómo usamos el rectángulo, es muy similar a cómo usamos el rectángulo cuando estamos en área. ¿Ok?
Entonces allí ustedes pueden hacerse de ese conocimiento y traerlo para acá. Si yo en área de región plana, no en área de superficie, ¿ok? Tienen que tener claras las diferencias. Si en un área de región plana yo estoy trabajando con rectángulos horizontales, pues yo despejo el punto y lo pongo en función de Y. Ese conocimiento aquí es útil, es válido, ¿ok? Entonces, listo, ya podemos irnos a los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos que tenemos en la presentación. Y entonces la forma generalizada de esa fórmula para el método de corteza o capa cilíndrica, el volumen lo definimos como 2pi por la integral de A hasta B, ese intervalo es de dónde a dónde está definida la región, en el integrando el radio de giro multiplicado por la altura del rectángulo multiplicado por el espesor del rectángulo. Y aquí se ve clarito. O sea, yo normalmente, todavía hoy en día, tengo más de 30 años estudiando cálculo, yo pinto mi rectangulito y hago mi dibujo del cilindro para entender los elementos. ¿Ok? Esta es una recomendación que yo les hago a ustedes. Entonces vamos a ver los ejemplos. El ejemplo número 5, porque esta animación la iniciamos ayer, esta presentación, dice calcular el volumen del sólido de revolución que genera la región limitada por y igual 8x menos 4x al cuadrado y el eje x. Ahí te están definiendo las fronteras de la región. ¿Quiénes son las fronteras de la región? La parábola y el eje x. Y gira en torno a la recta x igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver nuestro dibujo. Me ubico aquí a la derecha. Fíjate, tengo mi rectángulo. Cuando él da vuelta, ¿qué forma ese cilindro que está pintadito allí en rojo? ¿Qué necesitamos para hallar el volumen de ese cilindro? Necesitamos la altura del rectángulo, que la señalé con esa H, y necesitamos el radio. El radio es la distancia desde el rectángulo hasta el eje de rotación. Mira, el rectángulo es vertical, el radio es horizontal, ¿ok? Y si el rectángulo fuera horizontal, el radio va a ser vertical, ¿ok? Entonces, para definir los elementos, ubico un punto P, que es el punto más alto de ese rectángulo, y lo expreso en términos XY, pero la Y no es cualquiera, la Y obedece a 8x menos x cuadrado, ¿ok? Como hacíamos en área. Ubico el punto Q, que es el punto más bajo del rectángulo, él es un punto XY, pero la Y no es cualquiera, porque el rectángulo siempre va a tener que tocar hasta el eje X, porque si no, él no abarca la región. Por lo tanto, las coordenadas son x, 0. Una vez que yo entiendo esto, me voy a aplicar mi fórmula. Necesito el intervalo, el radio de giro, la altura del rectángulo y el espesor. Entonces voy siempre de lo más fácil a lo más difícil. El espesor, si el rectángulo es vertical, como en área, el espesor es de x. Lo que pasa es que en área no era espesor, sino que era base. ¿Ok? Cuidado. El intervalo, pues es x pertenece de 0 a 2. ¿Cómo lo sé? Agarré la ecuación de la parábola y resolví y igual 0. Y eso me dio los dos puntos de intersección, que son este, 0, 0, y este, que es 2, 0. ¿Ok? La altura del rectángulo, pues es la y de arriba menos la y de abajo. La y de P menos la y de Q. La Y, la abscisa, perdón, la ordenada. Entonces tomo la ordenada de P, 8x menos 4x cuadrado, y le resto la ordenada de Q, que es 0. Eso es lo que tenemos aquí. H de x es 8x menos 4x cuadrado menos 0. Y ahí nos queda la altura. Eso igualito como lo hacíamos en área. ¿Cómo hallamos la altura del rectángulo? Igualito lo vamos a hacer aquí. El radio de giro. El radio de giro es horizontal, por lo tanto necesito hacer la resta x de la derecha menos x de la izquierda. Fíjense que como este rectángulo es vertical, no importa qué punto yo tome,
las abscisas son iguales, porque si no, no es vertical, sino que es inclinado. Entonces yo me paré en P y dije, el radio va a ser la distancia que hay de aquí al eje de rotación. Es horizontal. Entonces la X de la derecha me la da P, menos la X de la izquierda que me la da el eje de rotación. Y me están diciendo que gira en torno a X igual a 0. Por lo tanto sería la X de P, la abscisa de P, ahora sí, la abscisa, que vale X, menos la X del eje de rotación, que ya sé que vale 0. Entonces el radio sería X menos 0, por lo tanto el radio en este caso es igual a X. Entonces con esos elementos aplicamos nuestra fórmula. El volumen va a ser 2pi por la integral de 0 a 2, por el radio, que me dio X, por la altura del rectángulo, que me dio 8X menos 4X cuadrado, por el espesor del rectángulo, que es un diferencial de X. Son puras integrales inmediatas, resolvemos, evaluamos y ese volumen nos da 16pi. ¿Hay alguna pregunta? Profe, usted dijo de para sacar el intervalo igualó la y a 0. Lo hizo porque sale uno de los coordenadas es X en el eje, ¿cómo decirlo? De que la y de abajo estaba en el eje X o siempre lo está igualando a 0. Por eso, porque te dice la región limitada por y igual 8x menos 4x cuadrado y el eje x. Entonces, claro, vamos a ver cómo se comporta la pizarrita hoy. 8x cuadrado, 8 menos 4x cuadrado. Yo tengo que hallar la intersección. Imposible. Ya empezamos. Sí, ya empezamos. Yo tengo que hallar la intersección entre y igual 8x menos 4x cuadrado y el eje x. ¿Qué ecuación tiene el eje x? Y igual 0. Y igual 0. Okay. Si el enunciado te dijera, la región limitada por y igual 8x menos x cuadrado y y igual x cubo menos 3, entonces tú tienes que hallar la intersección entre esas dos curvas. ¿Okay? Igualándola. En este caso, pues simplemente resolvemos esa ecuación, 8x menos 4x cuadrado igual a 0, y ahí factorizando, si sacamos factor común 4x, nos da entonces 2 menos x, y ahí tienes los dos puntos de intersección. ¿Ok? Chévere. Entonces vamos con el siguiente Ahora, ejemplo. disculpa, tengo otra pregunta y disculpe la cosa. El 8x, en no estar integrando, porque ese sí se convierte en un cuarto al simplificar, no lo veo realmente. ¿Ya va qué? Porque O sea, aplicas distributiva aquí, 8x sí, por x te da x 2x, cuadrado. pero al integrar da X cubos tercios. x cubo Ah, tercio y no claro, se y simplifica. no se simplifica, tienes razón. Por eso Que está así como, ¿what? sí, 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 tienes razón. Aquí hay algo malo porque da 8 tercios aquí. Y aquí da x cubo. No, ahí X sí creo que cubo sí. Sí, cuarto, bueno, sí, ahí sí se simplifica porque daría, no, ¿sabes qué pasó? Ya vi. No está malo, está mal integrado. Sí, gracias por la observación. Vamos a anular esto. Sí, vamos a hacerla en la pizarra. Déjame anotar. Es 8x cuadrado menos 4x cubo. No sé, quizás copia-pegué, no sé qué hice. Bueno, procuren que eso no les pase en un examen. Ajá. Sería la integral de 0 a 2. Ay, Diosito, qué fastidio. La integral de 0, no, imposible, de 0 a 2, esto nos daría 8x cubo tercios menos x cubo. Sí, tienes razón, que la tengo que evaluar de 0 a 2. Está mal resuelta. 8x cubo tercios menos x cubo, eso es lo que da. Y por supuesto ya el resultado tampoco es ese. ¿Okay? Yo lo arreglo para la
Yo lo arreglo para cuando se la suba en el aula. Ok. Sí, esto aquí es, déjame arreglarlo por lo menos para que para la grabación lo tengan. Esto es 8x cubo, 8x cubo tercios. Gracias por la observación, ¿sí? Menos x cubo. Menos x a la 4, perdón. X a la 4. Ahí está. Ese sería el verdadero resultado de la integral. En consecuencia, esta respuesta está equivocada. Yo se los arreglo y se los subo arregladito. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, nos queda un minuto, entonces vamos a finalizar y volvemos a entrar a este mismo link para ver el último ejemplo. Ok,